Explorando a Alejandro Magno, imágenes y relatos detallados. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, fue uno de los conquistadores más célebres de la historia. Su vida y hazañas han sido fuente de fascinación durante siglos, forjando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India y dejando un legado imperecedero en la cultura y la historia. Nacido en Pella en el 356 a.C., Alejandro era hijo del rey Filipo II de Macedonia y de Olimpia de Epiro. Desde joven, Alejandro mostró señales de grandeza y ambición, heredando la fortaleza y determinación de su padre, así como la astucia y el misticismo de su madre, factores que forjaron su carácter legendario. A los 13 años, Alejandro fue educado por el filósofo Aristóteles, quien le inculcó conocimientos en ciencias, filosofía y artes. Esta formación le proporcionó una visión del mundo más amplia y sofisticada, preparándolo tanto para la guerra como para el gobierno, y contribuyendo a su futura estrategia de conquista y administración. Durante su juventud, Alejandro se destacó en diversas campañas militares junto a su padre, demostrando habilidades excepcionales en el campo de batalla. Su valentía y destreza en combate le ganaron el respeto de los soldados macedonios y le consolidaron como un líder nato, predestinado para grandes hazañas. Con la muerte de Filipo II en el 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia. A sus 20 años, enfrentó múltiples desafíos para consolidar su poder, incluyendo revueltas internas y amenazas externas. Sin embargo, su ingenio y determinación le permitieron superar estos obstáculos y establecer su control sobre el reino, preparando el terreno para sus futuras conquistas. Alejandro Magno se enfrentó al reto de consolidar su poder en Grecia tras la muerte de su padre, Filipo II. A pesar de su juventud, demostró ser un líder astuto y valiente, logrando unificar a las ciudades-estado griegas bajo su mando mediante diplomacia y fuerza militar. La campaña contra las ciudades-estado griegas fue un desafío significativo. Alejandro mostró su talento militar y estratégico, derrotando a los rebeldes y asegurando su dominio en toda la región. Su determinación y liderazgo consolidaron su posición como el gobernante indiscutible de Grecia, preparando el terreno para futuras conquistas. La batalla de Queronea fue un hito crucial en la carrera de Alejandro. A la edad de 18 años, lideró la caballería en una victoria decisiva contra las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Esta victoria no solo demostró su destreza militar, sino que también solidificó su reputación como un comandante formidable. La expedición a Asia Menor marcó el inicio de las ambiciones imperialistas de Alejandro. Cruzó el Helesponto con su ejército, decidido a derrotar al vasto imperio persa. Cada paso en esta campaña fue meticulosamente planeado, demostrando su capacidad para liderar y motivar a sus tropas en territorios desconocidos. La batalla del Gránico fue el primer gran enfrentamiento de Alejandro en Asia Menor. A pesar de las dificultades iniciales, su valentía y estrategia permitieron a las fuerzas macedonias superar a los persas. Esta victoria no solo abrió las puertas de Asia Menor, sino que también reafirmó la confianza de sus soldados en su liderazgo. Alejandro Magno, tras su victoria en la batalla del Gránico, se dirigió a Sardes, una de las ciudades más importantes de Asia Menor. La ciudad, impresionada por su poder militar, se rindió sin resistencia. Alejandro, mostrando su habilidad política, respetó sus instituciones y ofreció un trato justo a sus habitantes. Continuando su avance, Alejandro se dirigió hacia Éfeso, otro centro importante en la región. A su llegada, fue recibido como un libertador por los ciudadanos, quienes se oponían al dominio persa. Alejandro, en un gesto de magnanimidad, restauró el templo de Artemisa, ganándose así la lealtad de los efesios. La campaña en Frigia llevó a Alejandro a Gordión, una ciudad famosa por el nudo gordiano. Según la leyenda, quien desatara este nudo conquistaría Asia. Sin vacilar, Alejandro cortó el nudo con su espada, demostrando así su determinación y audacia, y reafirmando su destino como conquistador. En la batalla de Isos, Alejandro se enfrentó al rey persa Darío III. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro utilizó su táctica y valentía para obtener una victoria decisiva. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia, lo que debilitó aún más la moral persa y fortaleció la posición de Alejandro.
El sitio de Tiro fue una de las hazañas más impresionantes de Alejandro. La ciudad, situada en una isla fortificada, resistió durante 7 meses. Alejandro, con ingenio y perseverancia, construyó un enorme dique para conectar la isla con el continente. Finalmente Tiro cayó, mostrando al mundo la implacable determinación del joven conquistador. Alejandro entró triunfalmente en Egipto, donde fue recibido como un liberador del dominio persa. Su llegada marcó un punto crucial, ya que los egipcios veían en él una figura casi divina. Este momento consolidó su influencia en el Mediterráneo y reforzó la legitimidad de su campaña. En Egipto, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro cultural y económico del mundo antiguo. La ciudad fue diseñada para ser un símbolo de su poder y visión, con una mezcla de influencias griegas y egipcias que reflejaban su estrategia de integración cultural. Durante su estancia en Egipto, Alejandro consultó al oráculo de Amón en Siwa, buscando la confirmación de su estatus divino. La respuesta del oráculo reforzó su convicción de ser un hijo de los dioses, impulsando aún más su determinación de conquistar y unificar el mundo conocido. La batalla de Gaugamela fue decisiva para la caída del imperio persa. Alejandro desplegó una táctica magistral que desbarató las fuerzas de Darío III, asegurando una victoria contundente. Esta batalla demostró su genio militar y consolidó su control sobre vastos territorios persas. Tras Gaugamela, Alejandro marchó hacia Babilonia, donde fue recibido con honores. La ciudad, un centro de riqueza y cultura, se rindió sin resistencia. La entrada en Babilonia no solo representó una victoria militar, sino también un paso crucial en la consolidación de su vasto imperio. La entrada en Susa y Persépolis marcó un hito en la campaña de Alejandro. Susa, con sus inmensas riquezas, fue tomada sin apenas resistencia. Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa, fue capturada y saqueada, simbolizando el fin del poderío persa y la consolidación del dominio macedonio en Asia. La destrucción de Persépolis fue un acto deliberado de Alejandro, quien ordenó incendiar los grandiosos palacios. Este acto, repleto de simbolismo, buscaba vengar la invasión persa de Grecia siglos antes. Aunque controvertido, demostró la determinación de Alejandro de extinguir cualquier vestigio de la antigua hegemonía persa. Durante la campaña en Bactria y Sogdiana, Alejandro enfrentó una resistencia feroz. Estas regiones, con su terreno montañoso y tribus guerreras, dificultaron la consolidación del control macedonio. A pesar de los desafíos, Alejandro utilizó tácticas innovadoras y alianzas estratégicas para someter a las fuerzas locales y establecer su autoridad. Alejandro encontró una resistencia particularmente intensa en Sogdiana, donde líderes locales como Espitamenes organizaron una guerrilla efectiva. Sin embargo, la perseverancia de Alejandro y sus estrategias militares eventualmente prevalecieron. Para afianzar su control, Alejandro fundó ciudades y fomentó matrimonios entre sus soldados y mujeres locales, buscando integrar culturalmente la región. El matrimonio con Roxana, una princesa sogdiana, fue tanto un gesto político como personal. Este acto no solo consolidó su control en Sogdiana, sino que también simbolizó su deseo de fusionar culturas. Roxana, conocida por su belleza y nobleza, se convirtió en una figura importante en la vida de Alejandro y en la historia del imperio. Alejandro emprendió su expedición a la India con la ambición de expandir aún más su imperio. Sus tropas avanzaron a través de terrenos difíciles, enfrentándose a climas extremos y desafíos logísticos. La determinación de Alejandro y su capacidad para inspirar a sus soldados fueron cruciales para mantener la moral alta. La batalla de Lidaspes fue uno de los enfrentamientos más memorables de la campaña india. Alejandro se enfrentó al rey Poros, quien presentó una resistencia formidable con su ejército y elefantes de guerra. La estrategia y valentía de Alejandro llevaron a una victoria decisiva, consolidando su reputación como un líder militar invencible. Tras la batalla, Alejandro se encontró con el rey Poros y, admirado por su valentía, decidió perdonarle la vida y permitirle gobernar su territorio bajo su supervisión. Este encuentro reflejó el respeto mutuo entre ambos líderes y la política de Alejandro de integrar a los vencidos en su imperio. La marcha hacia el este se tornó cada vez más difícil, con las tropas exhaustas y deseosas de regresar a casa. En el río Ifasis, los soldados se amotinaron, negándose a continuar. Alejandro, aunque decepcionado,
accedió a sus demandas, demostrando su capacidad para escuchar a sus hombres y adaptarse a las circunstancias. El retorno a Babilonia fue marcado por una serie de desafíos, pero también por la oportunidad de reorganizar y consolidar su vasto imperio. Alejandro implementó reformas administrativas y promovió la integración cultural, buscando unir a sus diversos súbditos bajo una única visión de grandeza y armonía. Alejandro Magno regresó a Babilonia tras años de conquistas, enfrentando el reto de consolidar su vasto imperio. La ciudad, centro neurálgico del poder, se convirtió en su base de operaciones para reorganizar sus territorios y planificar futuras expediciones. Sin embargo, la estabilidad interna comenzaba a mostrar grietas. Las reformas administrativas de Alejandro buscaban unificar y fortalecer su imperio. Implementó un sistema de satrapías, gobernadas por leales, y fomentó la integración de culturas diversas. Sin embargo, estas reformas también generaron descontento entre la nobleza macedonia, que veía amenazada su influencia y privilegios tradicionales. La integración cultural y el sincretismo fueron pilares de la política de Alejandro. Promovió matrimonios mixtos y adoptó costumbres persas, intentando forjar un imperio cohesionado. Aunque esta visión era ambiciosa, provocó tensiones entre sus soldados macedonios, que se resistían a abandonar sus tradiciones y aceptar nuevas identidades. La organización del imperio de Alejandro fue un desafío monumental. Dividió sus territorios en satrapías, cada una con gobernadores responsables de la administración local. Esta estructura buscaba eficiencia y control, pero la vasta extensión del imperio complicaba la comunicación y la implementación uniforme de políticas. Las conspiraciones y traiciones se convirtieron en una constante durante los últimos años de Alejandro. Altos oficiales y nobles, temerosos de su creciente poder y sus reformas, conspiraban en secreto. La desconfianza y las purgas internas minaban la estabilidad del imperio, sembrando incertidumbre sobre su futuro tras la muerte del conquistador. La muerte de Hefestión afectó profundamente a Alejandro Magno, quien lo consideraba su amigo más cercano y confidente. Alejandro organizó un funeral fastuoso en honor a Hefestión, demostrando su dolor y la importancia de su relación. Este evento marcó un punto decisivo en la vida de Alejandro, aumentando su sentimiento de mortalidad. Alejandro Magno cayó enfermo en Babilonia, probablemente debido a una combinación de agotamiento, heridas de batalla y quizás una enfermedad infecciosa. A pesar de los esfuerzos de sus médicos, su salud se deterioró rápidamente. Finalmente, Alejandro murió en junio del año 323 a.C., dejando a su imperio sin un sucesor claro. El legado de Alejandro Magno es inmenso, abarcando desde la expansión del helenismo hasta la influencia duradera en la cultura y la política de los territorios conquistados. Su capacidad militar y estratégica transformó regiones enteras, creando una red de ciudades y rutas comerciales que integraron diversos pueblos y culturas. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio se dividió entre sus generales, conocidos como los diádocos. Cada uno reclamó una porción del territorio, lo que llevó a una serie de conflictos y guerras que fragmentaron el imperio. Esta división marcó el inicio de la era helenística, con reinos independientes gobernados por los sucesores de Alejandro. Alejandro Magno ha sido una figura central en la cultura y el arte posteriores, inspirando obras literarias, esculturas y relatos históricos a lo largo de los siglos. Su vida y conquistas han sido objeto de estudio y admiración, consolidándolo como uno de los líderes más icónicos de la historia mundial.